desde mi abuelo, que se llamaba Leopoldo Alba, fue la primera generación que empezó. La segunda generación, mi padre, que es Federico Alba. Y tercera generación, que soy yo, Agustín Alba. Y luego sigue mi hijo, que es la cuarta generación, Agustín Alba Vázquez. Y la quinta generación, que va a ser mi nieto, Agustín Alba Rendón, es la quinta generación. Bueno, quiero ampliar, yo como mezcalero de cuarta generación, Agustín Alba Vázquez, este oficio del mezcal y de ser mezcalero data desde la época prehispánica, gracias a que las civilizaciones anteriores han hecho un gran trabajo, han hecho un gran esfuerzo para que esto continúe acarreando el agave en unos canastos que se llaman hachas. Achitas, que las cargan mulas o burros para acarrear el maguey. Y la historia del mezcal aquí en nuestra comunidad de San Nicolás Guajuapan, perteneciente a Huehuetlán el Grande, empieza en el paraje San Antonio, un paraje que nos queda en la parte de un valle, lo cual tiene mucha agua, y ahí es muy eficiente para una buena destilación por el agua. Hay muchísima agua. También quiero comentar que empieza con unos españoles que llegaron a nuestra comunidad a trabajar, pero de alguna otra forma nos ayudaron a que este oficio se fuera haciendo mejor por la parte de los alambiques de cobre, por la parte cuando empezó una olla de barro en la cual nosotros se hacía una destilación, y posteriormente ellos nos dejaron, bueno, ya no fuimos útiles con la mano de obra, pero sí la gente de la comunidad se activó al ir a traer esos aparatos, y así empezó la historia del mezcal. Mi bisabuelito, el señor Leopoldo Alba, tomaron esos aparatos y hacían grupos de 3 turnos para la parte de la cocción. Tapaban entre 7 u 8 personas su horno, se ayudaban en la parte de la fermentación con unos cueros de toro, en lo cual se destilaba, se fermentaba, y ya la destilación se hacía con esos alambiques que dejaron aquellos hacendados. Así nace la historia en San Nicolás Guajuapan, cuna de la Mixteca, perteneciente a Huehuetlán el Grande. Cuando mi abuelo empezó a enseñarnos al maguey, no había cultivado, era de cerro, se iba a traer en bestias o burros, que se les nombra, y ahora año con año está agotado el maguey del cerro, y ahora ya se empezó a cultivar. Bueno, quiero ampliar que la palabra mezcal no es exclusiva de nuestro México, sino viene de los pueblos de América, viene pues del náhuatl, de la palabra mezcali, mezcali, lo cual nosotros la adoptamos como tal, como nativos, como gente de la comunidad, y ahora el hacenamiento del maguey se hace se despenca el agave como tal, se le llama hacenamiento cultural, lo cual hace que el agave como tal le llegue más humedad a la parte de la piña, la parte del centro, pero principalmente que le llegue la parte del sol. Lo segundo, ya se fumiga, ahora se fumiga como tal, y quiero mencionar que tenemos aquí algunas plagas que podemos resaltar en la parte de este agave. Este agave tiene lo que es un marchités, que empieza de la parte de afuera de la penca o velilla hacia la parte del centro. Esto es lo que conocemos como un marchités. Otra plaga que podemos ver, que es la mancha gris, que esto es una mancha gris que se empieza a poner rojiza y después se empieza a poner gris o oscura. Esa es una segunda plaga. Y la tercera plaga que podemos conocer, lo que es un tizón foliar. Se empieza a hacer una manchita en la parte de la penca y se va extendiendo, que es la que tenemos acá. Y por último, la más fatal, la que puede matar y secar a un agave como tal, que es la pudrición del cogollo, que es la que es el gusano. Nosotros lo conocemos como gusano rinoceronte, que es la que se empieza a comer toda la pudrición del cogollo y se acaba como tal. Ahora se le hace un cultivo especial al agave, se afloja entre planta y planta. ¿Para qué?
para que la planta tenga un mejor desarrollo, tenga un mejor crecimiento. La piña llega a pesar hasta 100, 150, 200 kilos como tal, pero como tal tenemos que dejar 1,5 metros o 2 metros a su redonda entre planta y planta para que como tal podamos desarrollarla al 100%. Pero sí quiero comentar que ahora, hoy en día, tenemos que hacer este trabajo para que se lleve menos tiempo. Si tardaba 9 o 10 años, pues se lleve algunos meses o un año, que para nosotros es una gran ganancia. En la parte de esta penca o velilla estamos viendo una plaga que se le llama marchités. Este marchités empieza de la parte de afuera hacia adentro y conforme vamos viendo se va recorriendo y va a llegar a la parte de lo que es la piña. La parte de adentro, que es lo que va a hacer que se seque. Si no la fumigamos, puede llegar a secarse. Bueno, aquí tenemos una segunda plaga, que es la plaga del tizón foliar. Ese tizón foliar se empiezan a hacer círculos de la parte de la penca, y lo cual se van extendiendo hasta que se vaya secando la parte de penca o velilla y llegue posteriormente a lo que es la parte de la piña, la parte del centro. Por último, vamos a ver lo que es la mancha gris, que empieza de la parte de la velilla o penca de afuera hacia adentro, o se empieza a poner de color rojizo, se va posteriormente poniéndose gris hacia negro, y eso es lo que se vaya secando penca por penca y llega a la parte de la piña, lo que es la parte del centro. Es que cuando llegamos a tapar, una hornada y nos va bien, pues nos echamos un bañito en la cabeza de mezcal, por gusto de que nos fue bien, hubo buena producción y buen cocimiento. Otra festividad yo quiero complementar: cada vez que tapamos el horno, somos creyentes de la religión católica, somos hijos de Dios, y siempre le ponemos una cruz al horno con sus flores en agradecimiento a que se cueza el horno. Quiero también resaltar que nosotros tenemos una gran creencia, que cada agave es una parte de nuestra vida, es una parte que se lleva la persona que está degustando el mezcal. Cada vez que lo toma, se lleva una parte de nuestra vida, porque fueron muchos años de maduración, de fermentación y de destilación. Sí, el 10 de septiembre es la fiesta del patrón del pueblo, San Nicolás de Tolentino. Es cuando pues en el jaripeo le regalamos, le damos que prueben, y pues a toda la gente. Quiero ampliar también esa respuesta de mi padre como mezcalero, que cuando tapamos una hornada damos gracias por el tiempo de maduración, 8, 9, 10 años, según el tiempo que sea necesario. Posteriormente hacemos la cocción de 3 días a 5 días y le ofrecemos una copita a nuestro patrón en nuestro altar. También tenemos otro patrón que se llama el patrón San Lucas y San Lucas Evangelista. Por los animales que tenemos le damos gracias y le ofrecemos una copita de mezcal. Cuando hacemos una barbacoa, ponemos una botella de mezcal en la parte de adentro, y con lo caliente, con el vapor, nosotros le llamamos una barbacoa mezcalera. En la historia del maguey y del agave, ese maguey le sale quiote y arriba le salen las manitas, le sale la flor. Y cuando ya le salió la flor y ya va floriendo la mitad, se le corta la coronita y ya empieza a reventar el magueycito se da arriba. Nosotros al principio empezamos a cortar maguey de calidad, que tenga quiote, que le sale el quiote, se capa, es el maguey que es el adecuado para destilar, para cortarlo, cocerlo y hacer una buena fermentación. La otra, llegando allá que se fermentó, se va al área de destilación con fuego lento, no se le puede meter mucha leña, poquita leña, para que tengan un mejor rendimiento.
quiero comentar que un valor es muy importante, es el de la familia, desde la parte de mi padre, su servidor y mis hijos, mi madre, mi esposa, todos estamos metidos en este proceso artesanal como tal, tantos años de madurar un agave, de destilarlo, y respetamos ese proceso como tal, y lo cual se resume a un solo hecho, que es el hilo de la paciencia. Ese hilo de la paciencia es un chorrito constante. Tardamos, claro que sí tardamos en el refinador de platos que tenemos, llegamos a tardar casi más de 33, 35 horas, desde que se carga hasta que sale la última gota de mezcal como tal. Desde el más alto, que empieza a salir de 86, 87 grados, hasta que cortamos a 14, 15 grados, la graduación del mezcal. La misión que hoy tenemos como empresa es que tengamos unos valores, primero como patrones que somos, inculcárselos a nuestros empleados, a los muchachos que nos ayudan. Tengo que crecer yo, pero también tienen que crecer ellos como personas, y una misión muy importante es que frenemos la migración. Todos, la mayor parte se va a la Ciudad de México o a otros estados a trabajar. Al dar fuentes de empleos, ya la gente ya no tiene que emigrar a otros estados y mucho menos al extranjero. Por otro lado, una misión muy importante que tenemos que hacer es que la gente de nuestro estado, la gente de los poblanos, deben de conocer que hay un buen mezcal en Puebla. La visión de la empresa es darnos a conocer aquí en toda la República Mexicana, nuestro país, y luego brincarnos al extranjero, porque pues yo pienso que no nos vamos a quedar estancados nada más en nuestro país. Tenemos que brincarnos a otros países, porque esa es la visión de salir adelante. Uno de los principales motivos para que tengamos un buen crecimiento del agave es que tenemos una composta. Esta composta está hecha con el gabazo que ya se procesó, que ya no tiene algún jugo, es caliente como tal, le agregamos estiércol de toro, de ganado bovino, el cual hace que ese proceso del crecimiento del agave sea íntegro al 100%, orgánico como tal. Tenemos un gran proceso de limpieza como tal en las tinas. Desinfectamos las tinas con agua oxigenada para que no haya alguna infección. Tenemos medidas preventivas en la cual el destilador que está trabajando no puede meter las manos a una tina de fermentación como tal porque se contamina. También nos ayudamos de un sacarímetro en el cual medimos el proceso de sacarosa conforme vayan los días de fermentación. Si llevamos 10, 11 días, 13 días, hasta que va muriendo el azúcar. Otro proceso que nosotros tenemos de limpieza como tales son medidas preventivas para que no vayamos a tener algún efisema pulmonar. Es una mascarilla como tal. Esta mascarilla se ocupa para que no inhalemos un dióxido de carbono como tal. Y por último, lo que tenemos en la parte de la destilación es que sí tenemos un hervor a fuego lento. Esa medida preventiva es para que no se queme, no lo probemos en la parte del retrogusto, que no lo probemos a quemado como tal, que no haga un hervor como tal, que no pase de un hervor muy alto. Ya que nosotros germinamos nuestra planta, tenemos una germinación que puede durar de 3 a 7 meses, hasta 11 meses. Se arranca el agave como tal. En el rancho nosotros tenemos 4 variedades de agave, lo que es espadín silvestre o espadilla, que nosotros le llamamos espadín agavero, cupriata, papalomelt o tobalá. Ya que germinaron las plantas en nuestro vivero, las sacamos para trasplantarse en el terreno que ya se van a quedar los siguientes años, 8, 10 o 12 años según el tiempo de maduración. A ese nosotros le agregamos un enraizador. ¿Qué es lo que hacemos con ese enraizador? Entre más raíz tiene, mayor va a crecer la piña como tal. Y también nos ocupamos de un paraquat. Ese paraquat sirve para fumigar todo lo que es la hierba alrededor. Y como ya lo comenté, que tenemos 4 plagas, que es la que normalmente se come en nuestro agave.
principalmente lo que es el gusano picudo, el gusano rinoceronte y las 4 plagas, que es el tizón foliar, el marchités, la mancha gris y la devoración del cogollo como tal. Entonces tenemos que hacer un saneamiento cultural, lo que es el despencar, pero apoyándonos de una fumigación como tal y principalmente de un buen cultivo. Ese cultivo debe de ser con nuestra composta y con ningún otro abono químico, sino que todo eso sea orgánico al 100%. Aquí tenemos un horno a donde cortamos el maguey, lo traemos acá, aquí se cuece, tiene una altura como de 2 metros redondo, es una duración de 48 o 50 horas de cocimiento, de ahí nos lo llevamos a la sala de trituración para triturarlo. El segundo proceso del mezcal artesanal Orgullo Poblano, después de una buena cocción en un horno cónico con tabique refractario, que tardó el cocimiento de 72 a 50 hasta 60 horas en el cambio climático, lo depositamos en una tina de acero inoxidable. En esta tina de acero inoxidable grado 304 de grado alimenticio, lo que hacemos es que todo el jugo se concentra en la parte de acá adentro y escurra en la parte, lo que es una cubeta de aquí, en lo cual nosotros los porcentajes ya importan, los porcentajes de dulce y de sacarosa es muy importante para que no se nos reseque el agave. Y este es un molino de martillos, aquí trituramos, lo echamos a una tina de madera de roble, ahí se fermenta y de ahí ya fermentado se va a la sala de destilación. Después del cocimiento y trituración, agregamos nuestro gabazo a esas tinas de madera. Esas tinas de madera hacen una función muy importante, que es la fermentación. Con un tlamolote, que nosotros así le llamamos, agarramos, movemos nuestro agave para que las azúcares estén en constante movimiento. Toda esta sacarosa se debe de fermentar después de 13, 18 o 21 días, según las inclemencias del tiempo. Ese es el cuarto paso para hacer un buen mezcal Orgullo Poblano. Ya pasamos por la cocción, la trituración, fermentación y ahora vamos a la destilación. Las 4 herramientas de un buen mezcalero es un alambique de cobre, lo que es la olla, campana, turbante, hay que poner el turbante para que pase la parte de los vapores, y serpentín. Entonces metemos aquí nuestro gabazo, el gabazo está en hervor, es una condensación. Posteriormente esta campana sirve como un embudo y el cual el vapor empieza a fluir en nuestro turbante. El vapor empieza a bajar, ese vapor es un mezcal en forma de vapor, empieza a bajar en nuestro serpentín. Este serpentín está metido en un tanque de agua, el cual hace que se enfríen esos vapores y salga un líquido. Entonces aquí conocemos 2 estados del agua, de gaseoso a líquido. Vuelvo a repetirlo, las 4 herramientas de un mezcalero es olla, campana, turbante y serpentín. Esto es parte de la destilación. Bueno, estamos en la parte de abajo de la fábrica de mezcal Orgullo Poblano y Gran Agustín. Estamos en la salida del serpentín. Aquí nosotros nos apoyamos con un instrumento de medición que es un alcoholímetro. Entonces aquí, cuando ya tiene una baja graduación, cortamos nuestro mezcal. Aquí tenemos lo que es hornilla, donde hierve, sube la parte de la olla, campana, turbante y serpentín, donde pasa todo este proceso, y aquí tenemos el proceso final. Este primer mezcal se le llama mezcal ordinario. ¿Por qué mezcal ordinario? Porque es un mezcal que no tiene cuerpo, no tiene aroma, no tiene sabor, pero no tiene una graduación tan importante como tal. El máximo que me llega a salir son desde 45, 50 hasta 60 grados.
y yo corto a los 10 grados. Ese es el primer mezcal que me sale, que es el mezcal ordinario. Bueno, el último paso para envasar, estamos en la parte del área de envasado del mezcal Orgullo Poblano y del mezcal Gran Agustín. Aquí tenemos unos tanques de acero inoxidable grado 304, grado alimenticio, el cual baja aquí por un filtro y llega nuestro mezcal a 4 boquillas, en el cual se enjuaga la botella, se voltea y se ponen estas boquillas. Esta boquilla es manual, pero también a la vez automática. Baja y se empiezan a llenar las 4 botellas como tal, se recorre y el cual ya se empieza a tapar y a etiquetar. Ese es el punto final después de alrededor de 8, 10 hasta 12 años de la fábrica de mezcal Orgullo Poblano. Ese es un mezcal hecho para los poblanos, para México y para el mundo. Bueno, el oficio del mezcal ha servido mucho para la parte de los albures mexicanos como tal. La parte del tallo que vemos acá atrás, nosotros le llamamos quiote. En ese quiote se adopta como tal, el mexicano lo adopta y decimos me pelas el quiote. Esta palabra se utilizó mucho en la parte de 1980, 1990 y los 2000. Otra palabra que podemos hablar de los albures mexicanos es, se hace un acenamiento cultural y nosotros le llamamos descalzonar, que normalmente es cuando se quita la ropa o normalmente cuando se tiene algo de intimidad. Y por último, cuando el hombre normalmente le es infiel al sexo femenino, la parte capar, se corta el quiote, pero se corta con un machete como tal. Entonces, así de feo como se escucha, nos hacen los hombres, nos van a capar con un machete y ¡pum! Va a caer como cola de lagartija, va a andar saltando. Y por último, el mezcal es un poquito afrodisíaco, en el sentido de que cuando está uno excitado, tenemos una temperatura alta, nos tomamos un mezcalito y entonces el mezcal es caliente, entonces actúan los dos a la par y en lo cual el cuerpo se entabla y normalmente se dice que es afrodisíaco y puede uno durar en el acto unos minutos más. Uno de los principales retos que tenemos que hacer es llevar nuestras marcas en nuestro mezcal, primero lo conozca en nuestro estado. Tenemos una competencia, pero no hay competencia leal como tal. En primera, la baja de precios como tal. Estamos en el centro del país y estamos rodeados por los demás estados con denominación de origen. Es un poco difícil mantenerse en el mercado. Por segundo, como ustedes lo ven, este 19 de septiembre volvimos a sufrir de un cambio climático muy difícil. Ha llovido demasiado y ha temblado. Entonces a eso nosotros nos podemos exponer a diferentes cambios climáticos que ahora como tal se ve reflejado en el agave, que ya no tiene un crecimiento como tal, ya no tiene un desarrollo al 100%, y eso es lo que nosotros nos puede frenar. Y sobre todo el cambio de la moneda, el dólar y el euro es algo muy complicado ahora para nuestra economía. Entonces nosotros nos basamos a que el peso no se devalúe como tal. Eso es algo que nos puede afectar a nosotros como mezcaleros al 100%, porque nosotros nos beneficiamos del campo, pero también nosotros necesitamos comprar vidrio, necesitamos comprar tapón y necesitamos comprar caja. Entonces hay materia prima que no es sostenible para nuestro país y debemos de importar esa materia prima. Entonces también nosotros nos debemos al tipo de cambio de moneda que hoy sufre todo el mundo en general. Algo de lo que nosotros hemos hecho es ir a exposiciones, ir a ferias como tal, pero ahora ya tenemos visitas guiadas por nuestros plantíos. Hemos hecho una gran labor como mezcaleros, demostrar que tenemos agave principalmente, que es la materia prima para hacer un buen mezcal, pero tenemos que hacer una gran labor como mezcaleros. Tenemos que ir, demostrar, hablar que hay un buen mezcal en Puebla y sobre todo al extranjero como tal, que esta bebida debe de seguir siendo el mezcal de nuestro México,
que Puebla se incorporó a los estados con denominación de origen, pero no solamente se incorporó, sino que ahora estamos en los grandes planos del mezcal como tal. Buenas noches, quiero hacer un agradecimiento principalmente a mis padres, al señor Agustín Alba Sánchez y a la señora María de la Luz Vázquez, por darme la vida. Soy la voz del Mezcal Orgullo Poblano. Aquí está mi padre conmigo, él es el fundador de esta empresa, de esta fábrica de mezcal. Ahora yo, como mezcalero de cuarta generación, agradezco el oficio del mezcal, el oficio de ser mezcalero, el valor de ser una gran persona y de seguir trabajando y seguir sembrando maguey para que este oficio prevalezca por muchos años hacia mis hijos, hacia mi hijo Agustín Alba Rendón, hacia mi hija Dominique Alba Rendón. Agradezco también a mi esposa, que ha sido una base principal para que esto siga adelante, igual que mi madre. El valor de las mujeres ha sido muy importante, pero también agradezco que tenemos el valor como personas para seguir adelante. También quisiera mencionar que con esta probeta y con este alcoholímetro hacemos un buen mezcal, lo cual hoy en día nos apoyamos de usos de un sacarímetro para medir la sacarosa, de un alcoholímetro para medir la graduación, pero principalmente seguir adelante con este oficio del mezcal. Agradezco también a la chef Elisa Espinosa por este gran impulso que me está dando, no solamente a mí, sino a mi familia, a mi padre, a mis hijos. También a Adrián Corona, que es el fotógrafo y el realizador de este gran video, y que esto sea el pie y la base para seguir adelante y que vengan muchas cosas más para esta gran empresa que es el Mezcal Gran Agustín y el Mezcal Orgullo Poblano. Gracias.